Ahora sí, buenas noches para todos. Martes 6 de mayo, 21 y 26 horas. Clase virtual. ¿Por qué? Porque hoy hay paro de colectivos. No todos, solamente la sección oficialista de UTA. ¿Saben por qué DOTA no para? Porque ahí hay una interna gremial. Y los que están enrolados en DOTA no responden a UTA. Me importa. Eh, la clase de hoy es, tiene sus pros y sus contras, la clase virtual. La contra es que no me gusta para nada dar clase virtual. El pro es que tengo mucho power, tengo mucha info para presentar y que vean y compartirlo. Esa es la parte positiva. La parte negativa lo digo por mí, capaz a ustedes les encanta clases virtuales, a mí no. Ni como docente ni como estudiante. Eh, ¿Cuáles son los textos que tenemos para hoy? ¿Qué me dicen? A ver si alguien me dice lo que estoy esperando que me digan. De la Constitución. Los textos, no el título, el texto. Los textos, Está ¿cuáles son el los textos? de, De la está unidad el de Vidar Palos. Campos, Vidar sí, el de Vidar Campos, Campos y el de, ya te digo, ese es Ariel el que está hablando. Yo a Ariel no lo veo, pero ya le reconozco la voz. ¿qué trae la caja? Para que no me sale el autor. Me agarró. ¿Todos lo tienen a ese Arballo. texto? Caballo. ¿Qué trae la caja de Arballo? ¿Lo tienen a ese texto? ¿Me No, están yo no. diciendo sí, sí o no tenían ni idea que estaba ese texto? ¿Por qué? Porque el sábado, feriado larguísimo, o creo que el viernes, no dije nada y lo metí en el cronograma. ¿Para qué? Para ver quién le da bola al cronograma y está atento a ver si hay nuevos textos. Lo hice a propósito. Entonces hoy les iba a preguntar, che, ¿qué texto vemos? Para que me digan lo que dijo Ariel, que no sé cuántos como Ariel percibieron que había agregado un texto para la clase de hoy. El texto es, ¿qué trae la caja? La caja es la caja, el artefacto constitucional, que sería la constitución básicamente, que es un texto, creo que es un texto, es un capítulo de un libro, se llama Arballo. Ahora no sé si es politólogo o es abogado. Yo diría Disculpe, que está hablando de un autor que es Gustavo el nombre. Gustavo Arballo, sí. Me refería a eso, sí. El Sí. texto tiene de nombre la Constitución. Sí, lo leí ¿Qué trae la recién. caja? El título es ¿Qué trae la caja? Y lo que decía es, no sé si es politólogo o abogado, pero escribe un libro de derecho para no abogados. Y es muy bueno, muy dinámico y sirve para estudiantes que no están especializados en la materia, en el derecho, pero cuestiones generales y elementales acerca de cosas del derecho, conceptos del derecho, elementos del derecho constitucional. Ese capítulo trata sobre qué trae la caja, qué trae la Constitución. Entonces, reformulando, los textos para la clase de hoy fueron, o son, los que vimos la semana pasada, Gibson y Faletti, Poder Constituyente de Vidar Campos, y agregamos uno que se acerca mucho a la temática del derecho constitucional, de el de Arballo, que trae el artefacto constitucional o la caja constitucional. Estos tres textos combinados, parte lo vimos la semana pasada, parte lo vemos hoy, y finalmente el viernes que viene, con Ezequiel, cerramos los tres textos. Y ya la semana que viene seguimos, pero ya en otra etapa, porque fíjense que vimos parte histórica, estamos en el momento del proceso fundacional de esto que llamamos constitución, eso sería el proceso constituyente, el texto de Vidar Campos, y una vez que dijimos algo, dimos ciertas pautas de ese proceso constituyente,
Bueno, qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, ¿qué trae la caja? Que la caja es el resultado de ese proceso constituyente. Entonces, el cierre lo hacemos el viernes que viene. Eh, con lo cual, no voy a desarrollar ahora los tres textos por un tema de tiempo, pero sí con la metodología que utilicé el martes pasado en clase, dar algunas pautas de interpretación de uno de los textos y desarrollar otros. ¿En qué nos quedamos el martes pasado? A ver si esto sale. Vimos Gibson y Faletti hasta el Estábamos 50. en la línea cronológica, Sí, Ah, vimos y ¿no? también Pero introducimos el, federalismo. Yo los escucho, traten de Tipos. hablar de a uno, así no se acoplan uno con otros. introducimos el concepto también un poco de poder constituyente. Eso es lo que dejamos pendiente para hoy en realidad. Bien. ¿Están viendo la pantalla? El gráfico. Es más, lo que podemos aprovechar, porque esta clase va a quedar grabada, y en las clases presenciales yo que les dije, sí, después les voy a subir una línea histórica. ¿Y qué hice? Nunca les subí nada. Entonces, como esto va a quedar grabado, ahora voy a presentar en un Power, que es un único Power que tengo, todas las líneas que tengo armadas. Entonces ya queda en la clase grabada. Voy a aprovechar en este momento eso. Esto lo fuimos viendo en las clases. Proceso revolucionario, 1810. En el pizarrón yo había puesto los procesos de Junta Grande, triunviratos, directorios, y se acuerdan que vimos los diferentes proyectos en tensión, los proyectos en pugna entre el Congreso de los Pueblos Libres, Artigas, el Congreso de Tucumán, y que esa semana, esa clase en que terminaba en la Constitución del 19, anarquía del año 20. Este sería el primer gráfico. Un mapita, el Congreso de Tucumán en celeste, o sea, las provincias enroladas dentro del Congreso de Tucumán, las provincias en rojo adheridas a el liderazgo de Artigas. Y acá está la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. A este le va a gustar, acá tenemos todo el proceso que se abre en 1820. Estas fueron las clases con Abelardo Ramos siempre, de Rivadavia y Rosas. 1820 y terminamos en 1853. Y acá tenemos diferentes momentos. Eh, Congreso General del 24, Constitución Nacional del 26, la Liga Unitaria, el Pacto Federal, esto lo mencionamos en clase, Ley de Aduanas, Confederación, Rosas de 1829 al 32, del 32 al 52. Y acá está Caseros, 1852, Caseros, Acuerdo San Nicolás, hablamos del Acuerdo San Nicolás, Constitución de 1853. A ver si tengo un mapita. Mapita de las provincias existentes en ese momento. Los 13 ranchos y Buenos Aires. Buenos Aires y los 13 ranchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo un montón de info. Rivadavia, una línea histórica dedicada a Rivadavia, la tienen ahí. Estoy en clases. Una línea histórica dedicada al rosismo, la tienen ahí ya grabada, con todos los hitos, asesinato de Quiroga. Eh, Hablamos de la divisa Punzó, toda la parte simbólica del rosismo, ¿lo dijimos eso? ¿No? La divisa esa Punzó está buena, era, esa usaban el corto rojo, ¿no? era una prenda La que se llevaba insignia, en la una ropa insignia, y que te identificaba con el una rosismo. mazamorra, ¿no era algo así? ¿Cómo? Era tipo algo de una mazamorra, pues.
o no tiene nada que ver? Una divisa punzón, fíjate acá, mirá, acá está la imagen. Era una prenda en la vestimenta, en la ropa, que tenía, implicaba una simbología. Mirá lo que decía acá: viva la federación, independencia o muerte, viva los federales, mueran los unitarios. La grieta desde nuestros orígenes del proceso constituyente. Y esto fue la línea histórica que les va a servir mucho de la última clase. Porque en la última clase, con el texto de Gibson y Faletti, desarrollamos el periodo post-caseros. ¿Sí? Que lo primero que dijimos después de post-caseros es: se separa Buenos Aires, está acá. La revolución de 1852 en Buenos Aires y la separación. Buenos Aires no está de acuerdo con las pautas acordadas en San Nicolás. Entonces hay una revolución interna en Buenos Aires y Buenos Aires no va a la convención constituyente. No envía diputados a la convención constituyente. Sí. Creo que, Ariel, sos vos, creo que tenés el micrófono y estás hablando y se te escucha por las dudas. Yo no, yo lo tengo apagado. Ah, no sé, bueno, hay alguien que está hablando. Mientras que no diga una cosa que después se arrepienta, no tengo problema. Bueno, sigo. Estoy aprovechando para que quede registrado esto nada más. Ahora lo conecto con Vidar Campos. Pero este es el proceso constituyente. Lo que dijimos sobre el poder constituyente para Vidar Campos es este momento. En enero de 1853 se convoca la Convención Constituyente. Y en mayo, o sea, en un par de meses, en mayo de 1853, tenemos Constitución Nacional. Y a los pocos meses, en abril del 54, Buenos Aires, que se había desprendido por la Revolución de septiembre de 1852, se separa de hecho de la Confederación Argentina. Y del 54 y del 54 hasta 1862 está la Confederación por un lado y Buenos Aires por el otro. Esto lo dijimos en la clase pasada. Bien. La segunda de Cepeda. Disculpa, ¿eso era que ahí había dos estados o...? Tenía anotado, después lo voy a buscar, me habían hecho dos preguntas re interesantes, no lo veo por imagen al compañero, pero me habían hecho dos preguntas muy interesantes que las tenía anotadas. Las tengo que buscar. Dijimos que la Confederación la Confederación es un Estado nacional, pero a medias, a medio camino. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que dijimos, según nuestro marco teórico de Oslac, que cuál es el ser de Estado nacional? O sea, hay 4 atributos centralmente que se dan en términos de categorías y en términos analíticos. Hay 4 atributos que se tienen que dar para decir, acá hay Estado nacional. ¿Sí? Entonces, Era institucionalizar su autoridad, todo eso, ¿no? todo eso que ya debería estar, esos, que teniendo en cuenta nuestro marco teórico, no podemos afirmar que la Confederación Argentina es un Estado nacional. Puedo decir cuáles son. Son impuestos en estatidad. Impuestos, estatidad. Sí. Y creo. Y. Diferenciar su control. de papel moneda. Sí, diferenciar su control, construir una identidad
nacional, construir una identidad interna a partir de símbolos, de valores internos, poder ejercer la autoridad al interior del territorio, es decir, ejercer el monopolio de la violencia física legítima y luego poder ejercer una autoridad frente a una relación de estados interdependientes. Che, este es mi territorio, hasta acá estoy yo. Ah, ok. Entonces no cruzo la frontera y digo que ese es mi territorio. ¿Se entiende? Por ejemplo, en 1862, gobierno de Mitre, si yo les pregunto, la parte noreste, toda la parte de esta, está buenísimo, esto es lo bueno. Toda esta parte, que acá está Formosa, Chaco, Misiones, en 1862, ¿esos límites están claros? Si es de Brasil, si es de Paraguay, si es de Argentina. ¿Está claro eso? ¿Esos límites? No, todavía No, creo que no. todavía no. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La Bueno, guerra del Paraguay. la guerra del Paraguay, donde se definen los límites, obviamente, en beneficio de los ganadores, que en este caso es Argentina y Brasil principalmente, pero es Argentina, Brasil y Uruguay frente a Paraguay. En esa guerra del Paraguay se definen estos límites al nuestro noreste, y ahí se definen los límites de Formosa, Misiones. Por lo tanto, a la pregunta, ¿en la Confederación Argentina es un Estado nacional? ¿Lo podemos considerar como un Estado nacional? Sí y no. Está en proceso de. Recuerden esto, tengan presente que el texto de Oslak básicamente lo que sirve es mirar el proceso. Hablar de Estado Nacional es una categoría, Estado Nacional, pero decir, nosotros tenemos Estado Nacional consolidado en 1880, pero en el tránsito a 1880, ¿qué tenemos? Bueno, hay que verlo históricamente, qué es lo que hay en el proceso. Ese es el objetivo con el texto de Oslak y con los textos históricos que ustedes estuvieron leyendo. Cómo Hay, se van desenvolviendo y a partir en la historia, cómo se van desenvolviendo, bueno, los protagonistas, los intereses, las proyecciones, los sucesos históricos, para llegar finalmente a 1880. Che, acá utilizamos la categoría Estado Nacional. discúlpame, Ariel, yo tengo que hacer una pregunta. Capaz que es un poco estúpida, pero me Dale, quiero dale, dale. sacar la duda. Em, ¿Un estado tiene que cumplir sí o sí con todos los requisitos sin excepción? ¿O si le No, falta algún requisito, ya no. automáticamente se deja de... La respuesta es no, porque si yo te digo que sí, estaríamos tomando como marco teórico universal un texto de un autor. Listo. Entonces, la respuesta no, es no. Mi respuesta sería, nosotros en esta materia, como marco teórico para esta primer parte, utilizamos a Oslak. Y siguiendo a Oslak, hay Estado Nacional cuando se cumplen estos 4 tributos. Cuando se cumplen 3 y falta uno, bueno, está en proceso de. Hay Estado, pero se está consolidando. Esa sería mi respuesta. Pero después, como está Oslak, hay un montón de autores, y hay autores que les subí en el WordPress que dicen todo lo contrario al ser de Estado Nacional. Dice, che, acá no tiene que haber Estado, todo lo contrario. Esto lo Bandidos discutimos. transitorios, ¿no? ¿Cómo? Lo de el anarcocapitalismo, que dice que son Sí, bandidos estacionarios, perdón, no sí, transitorios. sí. Bandidos transitorios y bandidos estacionales. Claro. Perfecto. No es tan simple la cosa así. Yo se lo subí para, bueno, generar un poco de ruido nada más, pero hay que No, leer no, está mucho. bueno tener todas las perspectivas igual. Claro, claro. Bueno, nada, les quiero seguir mostrando para que quede en la clase grabada. Hablamos de Pavón, seguramente en la clase presencial no me acuerdo, pero Luis me habrá hablado de la traición de Urquiza, que se fue en medio de la batalla y gana Mitre en Pavón. Y acá tenemos las presidencias históricas. Mitre,
Sarmiento, Avellaneda, y acá en 1880, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires y llega al poder el Partido Autonomista Nacional, que es una alianza entre las élites de diferentes regiones, del litoral y de las élites de las provincias mediterráneas, Buenos Aires. Se construye una alianza de élites regionales, no solamente los intereses y las élites de Buenos Aires, como era el caso de la presidencia de Mitre. ¿Saben quién? Sí, lo saben. En 1880, Roca. Lo podríamos poner acá. Roca. Me quedó en negro. Todo nombró. Se te escucha un poco mal, Luis. No sé si soy yo. No digo que todo. Mitre, Roca, todos esos mangas de traidores. Está bien. Traidores, pero pensá que por rocas que hay una reserva de oro, Bueno, cobre, ahí que está a 1 kilómetro de Chile, ¿eh? Si no fuese mirá, por rocas se la cagan podemos los decir un chilenos montón de cosas del gobierno de de roca. Roca. Vos, Luis, en el gobierno de Roca hay un montón de innovaciones. El registro civil, el enrolamiento en el ejército, llega la ley nacional, la 1420, la primaria obligatoria, se terminan de definir los límites al sur, hay que hacer un balance del gobierno de Roca. ¿Y qué es lo más importante a nosotros? Porque uno podría decir, bueno, el gobierno de Roca es un régimen, que lo van a encontrar así, oligárquico, liberal, conservador, con un modelo de crecimiento económico de una economía abierta, insertada en el mercado internacional y una economía abierta. ¿Sí? Todos esos términos, oligárquico, liberal y conservador, son todos los términos discutibles. Ahora, lo más importante es pensar cómo se construye ese orden en 1880, porque en 1880 tenemos Estado Nacional, tenemos el gobierno de Roca, la alianza entre esta Liga de los Gobernadores, pero ¿cómo construimos ese orden? ¿Quiénes quedaron incluidos y quiénes quedaron afuera a lo largo de la historia para concluir en ese orden temporal? Esto es lo más importante que nos tiene que quedar como pregunta. Y recuerden que el texto de Gibson y Faletti, ¿qué busca? Busca pensar cómo se fue construyendo el Estado federal desde 1862, desde la primera presidencia histórica que es Mitre. Que si esto lo hablamos, Mitre dijimos que era de Buenos Aires. Entonces, las élites y los intereses de Buenos Aires acceden a la presidencia nacional, a las instituciones federales. Pero después dijimos que Sarmiento era de San Juan, que Avellaneda de Tucumán, que Roca de Tucumán, que Juárez Selman, que es el que le sigue, es de Córdoba. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Un cambio en el equilibrio de las fuerzas representadas en las instituciones federales, de que la presidencia nacional la dirijan, no mecánicamente, pero para que se entienda, que estén sentados en las instituciones nacionales y federales, gente de Buenos Aires a gente del interior. Eso es el texto de Gibson y Faletti. ¿Y qué dicen estos autores? Te hago una pregunta, perdón, antes. Sí, sí, dale. Esto que estás diciendo tiene bastante que ver, si no me equivoco, con lo de los sistemas federales, tanto hegemónico como plural, por ejemplo, y descentralizado o centralizado, ¿o no? ¿O no estoy siguiendo bien el...? Perfecto, perfecto. Ah, ok. Claro, ahora me acuerdo, en la clase presencial yo logré decir las categorías,
la tipología que utilizan como categorías los autores para tratar de explicar la evolución del federalismo. Y hablamos de la categoría el federalismo descentralizado, hegemónico, El primero. el federalismo centralizado hegemónico y el federalismo centralizado plural. Son categorías. Ahora, esas categorías hay que contrastarla con la evidencia empírica, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacen los autores? Bueno, yo propongo esta categoría, que es un invento mío, me estoy poniendo en la cabeza de los autores. Es un invento mío, se me ocurrió a mí, pero para que esto sea válido, para que sea científico, tiene que estar contrastado. ¿Y qué entiendo yo, dirían los autores, por el federalismo descentralizado hegemónico? Bueno, el periodo que recién apareció en la línea histórica, la Confederación Rosista, 1831 a 1852, donde ahí había un federalismo, entendiendo como federalismo una descentralización del poder, donde ninguna provincia que formaba parte de la confederación, en términos teóricos, ninguna provincia se iba a meter con las atribuciones de otra provincia. Esto es decir, Rosas, en el Pacto Federal de 1831 a 1852, Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se iba a meter con los asuntos internos de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque Entre Ríos conserva su propia soberanía, su propia autonomía, y nadie por fuera, Entre Ríos, le va a decir cómo organizar y manejar sus asuntos. ¿Me explico? Esto es que en la Confederación Rosista, en el Pacto Federal Rosista, bueno, hay un federalismo descentralizado, pero que de hecho, hay una provincia que está por encima de todos por poder económico, poder social, poder político, que es Buenos Aires, porque Buenos Aires era la provincia más próspera, lo hablamos y lo mencionamos muchas veces. Entonces, los autores proponen esa categoría y lo contrastan con ese periodo. Sí, alguien me quiere preguntar. No, sí, quería preguntar si tenía que ver con las intervenciones de las provincias, ¿no? Donde o sea, ningún poder centralizado tenía potestad para intervenir las provincias. Es que tenemos poder, te pregunto, Ariel, ¿tenemos Sí. poder centralizado en el No, Pacto Federal? no, en principio Por eso es no. ahí está, por eso es un federalismo descentralizado. No hay una autoridad central, hay autonomías provinciales, Buenos Aires y todos los miembros del Pacto Federal. Ok. En términos de derecho, en términos formales, ahora, en términos concretos, en términos reales, como todo, ¿realmente ustedes creen que Rosas no tenía injerencia en el resto de las provincias? No, sí, desde el punto de vista económico estaba centralizado en Buenos Aires, Desde todos los claramente. puntos de vista, desde todos los puntos de vista. Lo que tenía Rosas es que manejaba, esto creo que yo lo dije, a partir de los ingresos de la aduana, también hacía transferencias y subsidios a las otras provincias. Y con eso acordaba, negociaba, daba concesiones, su pacto de Era más gobernabilidad. político, Rosa. Te da un poquito. Trataba de Y con dejar a la todos caja del contentos. puerto, Luis, O la todos energía, negocian bien. Con la caja del puerto es más fácil negociar. Igual no quiero ponerme a debatir el rosismo, pero bueno, en fin. Eh, ¿Cómo? Luis se escucha mal. con la letra fácil, digo. Se te escucha mal, Luis. Se te escucha mal y la imagen está congelada. Sigo. La segunda categoría ya era el federalismo centralizado hegemónico. ¿Por qué centralizado? Porque ya tenemos una constitución nacional. Tenemos Estado Nacional, volvemos a decir lo mismo que charlábamos recién con Gonzalo. Tenemos un Estado Nacional en proceso, ¿sí? Pero podemos decir que en términos formales tenemos Estado Nacional. Por lo tanto,
la Constitución Nacional está por encima de todas las provincias. Todas las provincias tienen que respetar lo que está dicho en la Constitución Nacional. Después todas las provincias tienen su autonomía provincial, pero todas tienen que respetar la Constitución Nacional. Y eso va a ser muy importante porque en la Constitución Nacional hay un artículo, miren, ¿dónde está? Ahí va. Esta es la Constitución de 1853. Este es un power que utilizo para otras clases, pero me interesa este artículo. Artículo 6 de la Constitución originaria. Es central este artículo para pensar la consolidación del Estado Nacional y la consolidación del Estado Federal entre 1862 y 1880. Lo leo. El gobierno federal interviene con requisición, a pedido, con requisición de las legislaturas o gobernadores provinciales, o sin ella en el territorio de cualquiera de las provincias, al solo efecto de establecer el orden público perturbado por la sedición o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando haya una situación de desorden público, a pedido o no de las autoridades provinciales, las autoridades federales, las autoridades nacionales, ¿cuáles serían las autoridades nacionales? Bueno, las autoridades consagradas en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son? El Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y el Poder Judicial Nacional. Esas son las autoridades federales. ¿Y quién estaba en las autoridades federales en 1862? Bueno, el Poder Ejecutivo era Mitre. Entonces, con el artículo 6, Mitre, cuando consideraba que había un desorden público en alguna provincia, o cuando una provincia se lo pedía, ¿qué podía hacer Mitre? Lo mismo que hacían las provincias. ¿Cómo? Intervenir en las provincias. Intervenir O sea, y a poner meter la fuerza. es como, claro, es el documento que avala el Estado centralizado nacional, si querés. Es el, La Ariel, fuerza, es la la fuerza fuerza legítima. legítima. Perfecto. La Constitución Nacional legitima el uso de la violencia física. Lo legitima, no es lo mismo. No es lo mismo imponer el orden en 1826 en una provincia como se hacía, porque los unitarios en Buenos Aires tenían su anclaje en las provincias del interior y también había intervenciones, pero eran sublevaciones, levantamientos. Ahora seguimos resolviendo los conflictos por la violencia, pero ahora está legitimado a partir de la Constitución. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso el artículo 6 es central para entender el periodo post-caseros hasta 1880. Y miren, Una pregunta, porque mi duda cuando te pregunté antes era sobre la intervención, ¿no? Que también al mismo tiempo pasa de descentralizado a centralizado. ¿por qué pasa de descentralizado, que sería la primera categoría, a centralizado? Porque ¿Qué ya diría? hay unos poderes consolidados, centralizados, que toman la decisión en este caso de intervenir. Porque, más fácil, Ariel, mirá, ¿por qué pasamos de un federalismo descentralizado a un federalismo centralizado? Porque en el periodo que los autores dicen federalismo centralizado, hegemónico, es el periodo 1862-1868. Y ahí tenemos Constitución Nacional y tenemos Estado Nacional. Por lo tanto, por eso es centralizado, porque hay Claro. Estado Nacional y hay Estado Federal. Mientras que en el periodo de descentralización
no hay constitución nacional y por lo tanto Estado federal. Por eso Claro, es claro. descentralizado y ahora centralizado. El punto de inflexión es la Constitución. El punto de inflexión es la constitución, correcto. Y ahora, sigo, pero les quería mostrar, así queda grabado también. Entre 1862, perdón, entre 1853 y 1930, 53 intervenciones, las tengo todas acá. Del 11 de noviembre de 1853 al 1928. Y ya en 1930 tenemos un golpe de Estado. Miren si no hubo intervenciones federales para imponer el orden en las provincias. Y las provincias capaz, a pedido de las provincias, pueden pedirle al gobierno nacional, che, intervenir porque hay un desorden. O tal vez el gobierno nacional impone el orden por su proyecto nacional porque hay una provincia díscola. Che, mirá este caudillo federal, ¿qué le pasa? ¡Pum! ¿De acuerdo? ¿Y qué más les quería decir? Bueno, y esto, federalismo centralizado hegemónico. El término hegemónico venía porque la provincia que era hegemónica, de hecho, en el periodo anterior, ahora va a ser hegemónica en los papeles, en las instituciones federales, en la Constitución Nacional, que es Buenos De hecho y Aires. derecho. ¿Qué? De hecho y derecho. De hecho y de derecho, diríamos, de hecho y de jure, como se dice académicamente. Bien, pero eso fíjense que solamente es el periodo 1862-1868, Mitre nada más, y después saltamos todas estas presidencias y los autores decían, a partir de 1880 tenemos federalismo centralizado, plural. ¿Por qué plural? Porque ya no está Buenos Aires en las instituciones federales. Ahora está plural, dicen los autores. ¿Quiénes están? Bueno, una alianza de gobernadores, la Liga de Gobernadores, que se instauran en las instituciones federales. Y ese Estado federal es el que se va a imponer a todas las provincias por igual. No va a quedar ninguna provincia por encima del resto de las provincias. Va a haber una sola entidad jurídica por encima de todas, que es el Estado federal. Todas las provincias, el Estado federal. Esa es la clave. Esa es la clave. 1880, federalismo centralizado plural. Y quiero aprovechar que estoy compartiendo pantalla. Les muestro una fotito de los ríos, a veces la uso, los puertos. Esto. Para que quede también en la grabación. Hay unas páginas que yo en mis notas tengo leer página 192 y 194 de Gibson y Faletti. Entonces las voy a presentar ahora para que queden en la grabación. Esta es la página 192. A ver. Acá empieza. La presidencia de Mitre, ¿están leyendo conmigo? La presidencia de Mitre constituyó un hito para el país. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablé de Mitre, punto de inflexión Mitre, a partir de Mitre? Un montón de veces yo le dije eso. Y los autores dicen que es un hito para la historia del país. Por primera vez en la historia, un gobierno central logró consolidarse gobernando efectivamente sobre todas las provincias del territorio. La primera vez que pasó, hubo intentos, Rivadavia intentó, fracasó, Dorrego intentó, lo mataron, a Dorrego lo mataron. Rosas, bueno, es una discusión, lo buscó, no lo buscó, es una discusión. Siempre con Rosas tenemos problemas. Pero acá los autores dicen, Mitre es la primera vez. Esto no significa que el gobierno central gobernó sin oposición.
Durante los 6 años de la presidencia de Mitre hubo un total de 107 levantamientos en el interior en contra del gobierno central. Algunos con la Constitución en la mano y otros sin la Constitución en la mano, pero siempre imponiendo el orden. Así como 117 cambios locales de gobierno no programados. El gobierno de Mitre se ocupó de estos desafíos a través de diferentes medios. ¿Se acuerdan las categorías de Oxlack? ¿Cómo se consolidaba el Estado Nacional? A diferentes modalidades, por la violencia, ¿sí? Ya lo dijimos, pero también por consenso, por participación, generando la coalición y las alianzas con los otros gobernadores a partir de alinearse ideológicamente y a partir de alinearse por intereses materiales. Construimos ferrocarriles a lo largo de las provincias para que puedan colocar sus productos en mercados nuevos. ¿Se acuerdan estas modalidades de OSLAC? Ahí están las materiales, las participativas, simbólicas. Esa era la ideológica. Sí, yo estoy pensando más que nada en la material en este momento, pero es la coacción, la material, la simbólica, la participativa, todas juntas, combinadas a lo largo de todo el periodo hasta 1880. El auge, miren esto, el auge económico proporcionó una amplitud de recursos que permitieron el reparto de subsidios a las provincias y la construcción de alianzas con aquellos caudillos cuyas milicias mantenían el orden y lograban aplastar los desafíos militares en contra del gobierno. Repito, el auge económico, ¿a qué se refiere sobre el auge económico proporcionó una amplitud de recursos? Perdón, porque me parece que lo saqué de este texto también, porque hablaba de la gran productividad que tenía la pampa húmeda en ese momento con la cabeza de ganados, etcétera. Yo diría esto, que desde 1810 que Buenos Aires se incorpora al mercado internacional, primero con los saladeros, con los cueros, pero después, a partir de 1850, hay un boom de la demanda lanar. Entonces, desde 1850 a 1880 es un momento de crecimiento. No es un momento de estancamiento de la demanda internacional, de crisis, es un momento bien de largo plazo de crecimiento, donde se abren mercados internacionales, donde hay nuevas tecnologías que posibilitan el intercambio entre mercancías. Ustedes tienen que saber, 1850, segunda revolución industrial. Los transportes, hay una revolución en los transportes y las comunicaciones. Entonces eso hace que los productos de acá, de la región pampeana, entre otros, bueno, de forma más rápida puedan llegar a diferentes mercados. Y hay un boom en el mercado y en la demanda mundial de las lanas. Entonces, esto sobre el auge económico proporcionó recursos, es que estamos en un periodo de crecimiento y prosperidad donde se amplía la frontera agrícola, donde aumenta, todos los años aumenta la producción. Y si aumenta la producción, se obtienen recursos. Y si se obtienen recursos, las capacidades estatales son mayores. Entonces, se aumentan los recursos, el Estado Nacional tiene diferentes medios, no solo la violencia legítima, sino diferentes medios para convencer a unirse al proyecto nacional. Eso es lo que está diciendo ese párrafo pequeño que yo dije hay que leerlo. Miren lo que dice, el auge económico proporcionó una amplitud de recursos que permitieron el reparto de subsidios a provincias y la construcción de alianzas con gobernadores, con aquellos caudillos cuyas milicias internas mantenían el orden y lograban aplastar los desafíos militares en contra del gobierno. Lo digo con otras palabras, con las mías. Capaz había provincias que tenían milicias locales propias que se las bancaban y que si iba el ejército
las milicias del Estado Nacional a imponer su orden en la provincia y capaz las milicias locales de esas provincias se la bancaban. Entonces lo que está diciendo ese párrafo es, bueno, en algunos casos, como había milicias fuertes, había subsidios para encontrar el consenso. ¿Se entiende lo que están diciendo los autores? Eventualmente el gobierno central logró construir una red de aliados provinciales que lo ayudaran a imponer su autoridad a lo largo del territorio nacional. Y esto es lo que hablamos anteriormente. El gobierno nacional, Mitre, sacó provecho de los poderes de intervención federal garantizados por la Constitución, demostrando así el poder de este dispositivo constitucional para consolidar la autoridad presidencial centralizada. Lean luego nuevamente esta página, y espero que la hayan leído, no solamente se queden con lo que yo les estoy mostrando acá. Había otra cosa, esto. La centralización del poder generó también un logro institucional adicional, la creación de un Estado nacional. Acá. El gobierno de Mitre creó asimismo un sistema legal nacional, un sistema fiscal nacional, una burocracia nacional. Siempre la palabra de todos esos elementos, nacional. Eso es, se está consolidando el Estado Nacional. ¿Qué es un Estado Nacional? Que haya una burocracia nacional, que hayan los medios necesarios para recaudar en todas las provincias del territorio. Por eso tiene que haber un fisco nacional, y en un momento lo va a decir, empieza a consolidarse un ejército permanente profesional, nada de milicias temporales, ejército de profesionales. Che, acá los coroneles, perdón, los términos no los manejo, perdón, pero no sé los términos del ejército, pero vamos a decir los coroneles. Los coroneles se forman y se capacitan en el Ejército Nacional Permanente. No son milicias, es un ejército permanente. Eso es un elemento central también como elemento para ir consolidando el Estado Nacional. Consolida en algún sentido las instituciones, ¿no? O sea, Sí, claro. Claro, la burocracia, lo del fisco. Y acá en este periodo, Ariel, entre 1862 y 1878, pero después a lo largo, pero les voy a tirar datos. Acá en este periodo es cuando se crea la Corte Nacional, la Corte Federal. Se crea los juzgados federales, la justicia federal. Se inaugura el Congreso Nacional en 1864, creo que este dato se lo conté. En Ya 1800... estaba establecido, o sea, ya está establecido la división de poderes. Sí, en la Constitución Nacional, sí. Claro. Sí. Después, en 1871 tenemos el Código Civil, después tenemos el Código Comercial, el Código Penal. Son todas las instituciones federales que se van consolidando en este periodo, 1862-1880. Y cuando todos estos elementos están reunidos, después de todo ese recorrido histórico, después de tener en cuenta la combinación de todos esos elementos, nosotros, desde este enfoque, decimos, bueno, en el 80 tenemos Estado Nacional y hay un orden consolidado, pero le decimos, guarda, porque este orden consolidado hay que pensarlo con todo esto que pasó. Y hay que pensar quiénes participaron, quiénes estuvieron de acuerdo, quiénes no estuvieron de acuerdo, quién tuvieron voz y voto para ese orden, quiénes son los beneficiarios de ese orden, quiénes no, y así. Y así, porque de la misma manera que vimos el debate de Ferré y Rosas y Patrón en 1830 por libre cambio o proteccionismo, todos esos debates siempre se están. Por eso decimos, le dimos como marco teórico Oslac, porque eso es el Estado Nacional. Son todos los aspectos que constituyen la vida social organizada. Eso es el Estado Nacional. No es solamente una burocracia, no es solamente gobernantes que en algunos casos son una casta que se quieren perpetuar en sus cargos, que los hay porque ganan muy bien, obvio. Pero no es solamente eso, es todo esto
todos los aspectos que constituyen la vida social organizada, en temas de cómo nos vamos a organizar en esta sociedad en cuanto a cómo organizamos la producción y distribución de los bienes y servicios, quiénes o cómo se apropian de la renta generada de esa producción, cómo nos organizamos para las instituciones de gobierno. Eso es el Estado Nacional. Por eso le Pregunta, damos a Oxlack. obviamente hay toda una cuestión de pactos previos que terminan acá, pero o sea, como un punto de inflexión importante en lo que fue o sea, la segunda revolución industrial, porque le dio ese poder económico para poder formar un ejército, para poder distribuir a la provincia, y eso mismo le dio poder también para poder intervenir la provincia de forma legitimada por la Constitución. Mirá, Ariel, te voy a leer algo que tenía marcado del texto de Oxlack. No tengo la página, che. Pero bueno, esto dice Oxlack en el primer texto que tienen para leer. Solo a partir de la aparición de condiciones materiales para la estructuración de una economía de mercado, se consolidan las perspectivas de una organización nacional. Y solo cuando hay un potencial mercado nacional se halla el camino, para el Estado Nacional. Eso es lo que estás diciendo vos con las palabras de Oxlack. Van de la mano la aparición de intereses que incentivan a los protagonistas a constituir un mercado nacional, va de la mano del proceso de constituir un Estado Nacional que garantice eso. Por eso, para nosotros, Estado y mercado, Estado y economía, política y derecho van siempre de la mano. Que en las disciplinas, nosotros damos clase en ciencia política, en derecho y yo doy clase en macroeconomía. En todas las disciplinas siempre buscan separar las disciplinas. Eso es política, esto es teoría económica, esto es ciencia jurídica. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos todos juntos. Porque todo hace a cómo vamos a organizarnos en la vida social. Bueno, sigo porque me engancho y me pongo a hablar de otras cosas. Hacia el final de su mandato de Mitre, el ejército federal contaba con una fuerza de 15.000 hombres y vendría a eclipsar gradualmente a todas las milicias provinciales. Bueno, y me tenía el 194, claramente lo que está en rojo. Al final, el federalismo hegemónico, Mitre, sería socavado, ahora me acuerdo de esto, no por las insurrecciones de las milicias provinciales o por la guerra civil, sino por su propia debilidad institucional. Sigo. Mientras Mitre consolidaba la autoridad central, construía el Estado Nacional. Hasta acá estamos de acuerdo en lo que venimos relatando. Y coordinaba la integración económica local e internacional. Las instituciones del federalismo, entiéndase, Presidencia Nacional, Ejecutivo Nacional, Congreso Nacional, Poder Judicial Nacional, instituciones federales, Justicia Federal, Corte Suprema, Fisco Nacional, todas las instituciones federales. Las instituciones del federalismo fueron silenciosamente modificando el balance de poder en contra de la provincia natal, en contra de Buenos Aires. La Constitución de 1853 había otorgado fuertes poderes a la presidencia. Sin embargo, también había creado importantes arenas nacionales para la representación de los intereses provinciales, cuya influencia no era evidente en los días de gloria del federalismo hegemónico de Mitre. El Senado, el colegio electoral que elegía al presidente y las redes informales de alianzas de gobernadores resultaron ser foros que privilegiaron a las mayorías y coaliciones provinciales por sobre el puro uso del poder. Lo digo con mis palabras. ¿Qué es lo que están diciendo los autores acá? Mitre, cuando quería consolidar el Estado Nacional y las instituciones federales, nunca pensó que esto le iba a jugar en contra el día de mañana. ¿Por qué?
En la Constitución originaria de 1853, ¿cómo se elegía al presidente? Supongamos que había voto secreto obligatorio, cosa que no había. No era secreto, no era obligatorio, había fraude y el 1,7% de la población votaba para 1869-1880. Esa es la realidad. Estos datos los tengo todos, pero el 1,7%, porque en el censo de 1869 teníamos 1,8 millones de habitantes. En el censo de 1895 teníamos 4 millones de habitantes. Estos datos los tengo en la cabeza porque preparé clases hace poco sobre esto. Pero eran así, no todos podían votar. Las mujeres afuera, o sea, vamos a pensar que el 50% son mujeres, de esos 4 quedan 2 millones. Porque las mujeres no votaban hasta 1953, 54, le puedo pifiar. Que ahí es el voto para las mujeres durante el gobierno de Perón. 53 diría yo. Si quieren alguien me googlea rápido si me corrige. Yo diría 53. Entonces, 4 millones, las mujeres ya no pueden votar, hay 2 millones. Después, los analfabetos no podían votar. ¿Saben la cantidad de analfabetos que había para 1869? El 71%, con lo cual, de esos 2 millones que teníamos hombres que podían votar, el 71% no podía votar porque era analfabeto. O sea, se dan cuenta que se reduce considerablemente el padrón electoral y además de eso, que ya votaban pocos, no era obligatorio, con lo cual no había incentivo de ir, y los que iban, era así el voto. ¿A quién votás? Así, che, vos, ¿a quién votás? Lucio trabaja en Salta y va a la escuela en Salta donde el capanga es el caudillo de Salta. Y le dice así, lo mira a los ojos a Lucio y le dice, che, ¿a quién votás? Yo soy el candidato. ¿A quién vas a votar, Lucio? ¿Y Lucio qué va a hacer? El voto era a viva voz, no era secreto. Con lo cual, dentro de todo eso, ¿para qué estoy diciendo eso? Bueno, el presidente se elegía por vía indirecta. O sea, los ciudadanos, después de todo esto que dije, que votaban a electores. Y esos electores elegían al presidente. Eso cambió en la reforma del 94. En algún momento vamos a hablar de la reforma del 94. Pero ¿qué es lo que dicen los autores? Que a partir de la consolidación de las instituciones federales, del colegio electoral, del Senado principalmente, el balance o el equilibrio de fuerzas, Buenos Aires fue perdiendo fuerzas en ese equilibrio. ¿En desmedro de qué? De las provincias. ¿Por qué? En el Senado, ¿cuántos representantes tenían las provincias? Ahí es donde ponen 2 senadores por cada provincia, donde le empieza a jugar en contra la Y misma. claro, ¿por qué? ¿Cuántas provincias son? Eran 14. 14. Listo. Tenían todas. Buenos Aires queda en soledad, Claro. minoritaria. Entonces, ya en el Senado Buenos Aires no manda. En el colegio electoral tampoco manda. ¿Por qué? Porque hay electores representantes de un montón de provincias y esos electores van a elegir al presidente. Por eso es que de Mitre nos pasamos a alguien que es oriundo no de Buenos Aires, de San Juan, y después de Tucumán, y después los bonaerenses no llegan más a la presidencia. Eso es lo que los autores dicen. En la medida que se fue consolidando el Estado Nacional y las instituciones federales, las provincias se dieron cuenta que le podían ganar a Buenos Aires en el escritorio y no en la batalla. ¿Qué quiero decir? Se dieron cuenta que le podían ganar en las arenas de las instituciones federales y no haciendo la guerra contra Buenos Aires porque era difícil ganarle en las armas a Buenos Aires. Esa es la conclusión de este texto. A ver si tengo algo más. Eso es algo que Mitre no lo, o sea, no lo previó en el hecho de la Constitución, o lo hizo en un principio porque era la única forma que lo podía llegar a negociar y dijo, bueno, metamos 2 senadores No, para que la avalen estructura, la fisonomía de la Constitución es importada de Estados Unidos, a Estados donde ahí Unidos. como éramos un Estado federal,
ya lo vamos a ver más adelante, pero nuestro Congreso es bicameral. Una cámara representa el conjunto de la población y otra cámara, en los papeles, en términos académicos, teóricos lo digo, la otra cámara representa a las provincias en paridad, en términos igualitarios. Entonces, Sí, sí, sí. por eso todas las provincias tienen la misma cantidad de representantes, mientras que en la Cámara de Sí. Diputados no es la misma cantidad de representantes. Los representantes es en función de la cantidad de ciudadanos de cada provincia. Por lo Claro, tanto, claro. si Buenos Aires concentra el 40% de la población, Buenos Aires va a estar mayor representada en la Cámara de Diputados. Por eso es bicameral, porque los desequilibrios se compensan en la Cámara de Senadores, por eso es bicameral. Ya vamos a Sí, ver o sea, esto más. es un mal que tal vez pudo anticipar, pero no le quedó otra vía, a eso me refiero. Creo que los textos, los autores algo dicen que Mitre no la vio, para decirlo actualmente, pero a ver, no se lo esperaba, yo lo tenía. La palabra clave acá es cuando, mientras Mitre consolidaba la autoridad central, las instituciones del federalismo fueron silenciosamente modificando el balance de poder en contra de Buenos Aires. Eso es lo que les tiene que quedar. Les quería presentar esto y me paso a Vidar Campos. Estoy a full pasándole data que tengo. Esto les puede interesar. Acá tengo todo el ciclo en términos productivos. De 1810 a 1850, la producción de tasajo y cueros, la lana de forma gradual. En 1850, un boom lanar. Y en 1880 empieza el boom cerealero. El orden que se construye en 1880 con Roca y con el régimen oligárquico liberal conservador, bueno, es el MAE, modelo agroexportador, que produce cereales y no cueros, sino carnes al mercado internacional. Entonces, la industria es el agro y los frigoríficos, principalmente. Después se va diversificando. Después acá en 1900 empieza la producción de carne procesada en frigoríficos y les puede quedar, miren, la historia de los bancos. Y esto, si tenemos Estado Nacional, tenemos mercado nacional, es decir, no hay aduanas interiores, hay un mercado nacional, y después tenemos moneda nacional y sistema bancario nacional. Y esto creo que lo tengo, miren, 1891, 1881, ley 1130, moneda nacional, tenemos una moneda en todo el territorio. Antes no teníamos una moneda que circulaba por todo el territorio. La zona de Cuyo tenía su moneda, la zona de Buenos Aires tenía su moneda, respaldado con el oro en Buenos Aires, pero era un quilombo de monedas. Ahora tenemos el peso fuerte argentino, 1881, con el gobierno de Roca. Por eso tenemos Estado Nacional. Y también tenemos un sistema bancario nacional. Ay, tengo el Banco Nacional. Banco Nacional 1872 se crea. Lo crea con Sarmiento. Y Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires también en 1872. Creo que en 1881 también tenemos el régimen de convertibilidad entre el peso y el oro. Creo. Bueno, listo. Cierro esto. Esto es para pasarle data a ustedes. A ver qué más tengo. Ah, ya está. Bueno. Entonces, vamos a ubicarnos acá. ¿Me siguen? ¿Voy muy rápido? ¿Estamos todos alineados? ¿Estamos todos orientados? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? El tema de la virtualidad es que yo me pongo a hablar, no los veo y me pongo a hablar, y yo puedo estar hablando 3 horas. Pero como Ariel, hable, interrúmpanme sin levantar la mano y ahí me acomodo y me doy cuenta si me están siguiendo o si se están durmiendo y esas cosas. Estamos acá. Convención Constituyente. Yo tenía las preguntas.
Estas son mis notas, son las preguntas que me tenían que decir ustedes. A ver quién se anima. En serio lo digo, a ver quién se anima. Por un puntito, por un bonus, yo lo anoto, anoto el apellido, por un bonus para el examen. ¿Quién se anima a decirme el primer eje que yo les dije que tenían que buscar? Definición de Villar Campos. Definición, clasificación y límites del poder constituyente. Dale, alguien que diga algo. Yo, si querés, puedo. ¿Me escuchás? Sí, sí, por favor. Ah, ok. El poder constituyente es la capacidad de constituir un Estado nacional de, bueno, el conjunto de las provincias, según Villar Campos. Marcos, te corrijo. Ok, Te corrijo. Guarda. No me ok. pongan eso en el examen. Uh, Repetí lo que dijiste. ¿Es la capacidad de constituir un Estado nacional? sí, No, no. Vamos a ver lo ok. que dice Vidal Campos. De constituir un estado a secas. Ah, ok. Sin Tampoco, estado. tampoco. No utilicen la palabra Estado. De convocar el poder Miren, constituyente, acá ¿no? dice Poder Constituyente, página 108 del texto, Poder Constituyente. El poder constituyente es la competencia, capacidad, energía, todo lo que ustedes quieran. Y si ustedes quieren agregar adjetivos, lo pueden agregar. Acá viene. Para constituir o dar constitución. Para constituir o dar constitución al Estado. Es decir, para organizarlo, para establecer su estructura jurídico-política. No es para constituir un Estado, sino para darle una estructura jurídico-política, para darle una constitución. Con un texto, la constitución es un texto escrito, con un texto no se constituye un Estado. Para eso le dimos Oxlack y todo lo que venimos hablando. Un Estado nacional, un Estado provincial se va constituyendo en términos materiales, en términos simbólicos, en términos de alianza de intereses, que luego se le tiene que poner un moño y se tiene que legitimar y se le tiene que dar una validez, ¿correcto? Entonces, el poder constituyente para Villar Campos es la capacidad del pueblo para darse su constitución y con la constitución para organizar su estructura jurídico y político. Esa es la respuesta. Y eso es lo que les voy a pedir, por favor, que me pongan en el examen. Si es que les pregunto esta pregunta, que es una pregunta muy fácil, que no creo que les pregunte esto, pero ¿está bien? Dale, perdón, Marco, seguí. Entonces, No, no, está bien. Igual yo, según lo que habías dicho, porque te pregunto porque no me quedó del todo claro. Mi error fue decir que es la capacidad de... No me acuerdo igual exactamente vos cuál es la dijiste, definición. es la capacidad de dar de constituir un Estado nacional. Y ahí me salté, Claro, se me la chivaron, capacidad, me crucé los pero cables. quiero saber específicamente cuál fue mi error. Eso, Aparte de lo de Estado Nacional. que para ver el poder constituyente no es la capacidad de constituir un Estado nacional, es la capacidad que tiene el pueblo, para Vidal Campos, de darse una constitución. Una constitución no es lo mismo que un Estado nacional, son dos cosas Ah, separadas. Una ok, constitución, Marcos, una constitución es un texto escrito, punto. sí, ok, Ahora, ok. ¿para qué sirve ese texto escrito? Que sería la caja de Gustavo Arballo, que después tenemos que ver qué trae la caja. ¿Para qué Mm, sirve ese texto? Bueno, para organizar su estructura jurídico y política. ¿Para qué sirve una constitución? Para garantizar derechos y garantías, para organizar el poder en una división de poderes. Todo eso está en el texto de Arballo. Eso ok, es una constitución, pero no es constituir un Estado nacional. perfecto. Dale, seguí, ¿te animás con la Sí, clasificación? sí, sí, sí. Era originario y derivado. El originario era cuando digamos, el que se ejercía en la etapa fundacional, y el En derivado es nuestro cuando, caso, ¿cuándo sería?
Y en el 53, En la convención constituyente. claro. En la convención 53-60 constituyente donde van dice, los ¿no? convencionales. Perdóname, no te Perdón. llegué a escuchar. Lo terminan como originario del 53 al 60, porque lo dan como origen hasta el 60, ¿no? Donde introducen a Buenos Aires. O sea, no sería derivado, derivado sería una reforma. Perfecto. Marcos, ¿te quedaste congelado o estás escuchando? No, no, estoy No, escuchando. Sí. pensé que te habías quedado congelado. No, está bien. Eh, Perdón, yo te interrumpí, seguí hablando. No, no, eso. Después el derivado era justamente cuando se ejercía la reforma, o cualquier tipo de reforma, en una constitución. Bueno, Perfecto. hubieron Y bastantes en la historia de Argentina. el tema de los límites a que estaba referido, ¿se acuerdan? ¿Qué es esto de los límites? Y los límites es que cuando, no te los sé explicar exactamente, pero justamente cuando vos ejercés el poder constituyente desde el lado originario, digamos, como que no te limita más que, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Las personas, digamos, o las normas sociales, por así decirlo, y en lo que es lo derivado, ya te limita la constitución propia, digamos. Excelente. Ordeno lo que dice Marcos, pero está muy bien. Marcos está diciendo, en el momento originario no hay ningún límite. ¿Por qué? Y porque hay algo que se está construyendo desde cero. Es como lo mismo, podría hablar de la Revolución Francesa, pero para que se entienda. ¿Saben qué pasó en 1917? A ver qué nivel en qué grado de ideología estamos, si izquierda, centro, derecha. Con esta pregunta ya 1917, la Revolución Rusa. Ariel es zurdito. Está ahí, está ahí. No. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico nada más. Estoy jodiendo. En 1917 fue una revolución rusa. Fue una revolución, no, fue la revolución rusa. En Petrogrado, los bolcheviques, Lenin a la cabeza. Antes de la revolución rusa, ¿qué había? Monarquía, el zar. Entonces, plantear que el proceso constituyente tenga límites sería, esta gente cuando se levantó con armas a hacer una revolución, va a estar pensando que haya límites para lo que ellos quieren construir, la sociedad nueva, la estructura jurídica y política nueva? No, lógicamente, porque es algo fundacional. Hay una voluntad de poder en ejercicio que quiere construir algo nuevo, algo que no es, algo nuevo que quiere construirse. Es un momento de ruptura total. ¿Qué dice Vidal Campos? Ahora lo decimos con las palabras del autor. Está por acá. Se dice que el poder constituyente originario es en principio ilimitado. Lo que dijo Marcos, lo que agregué yo. Ello significa que no tiene límites de derecho positivo. Los límites de derecho positivo serían las normas vigentes en ese momento. Sería como a los bolcheviques de Petrogrado decirles, che, ustedes no pueden hacer esto porque la norma de la monarquía del zar lo impide. Me importa muy poco las normas vigentes del zar. Eso serían los límites de derecho positivo. Eso significa que no hay límites de derecho positivo, dice Vidal Campos. O dicho en otra forma, que no hay ninguna instancia superior que lo condicione, porque es un momento rupturista. Ahora bien, la ilimitación no descarta. ¿Y qué va a decir Vidal Campos? Dice, es un proceso que no hay límites, pero plantea tres límites. ¿Qué es la interpretación de Vidal Campos a un proceso constituyente? No es ni la que nos gusta a nosotros, a Ezequiel a mí, no compartimos esta idea, pero tampoco quiere decir que sea, como recién hablamos con Gonzalo, es un texto, como está el de Oslak, como hay muchos autores, Vidal Campos es uno entre otros. ¿Qué dice Vidal Campos? Bueno, en ese momento constituyente hay límites suprapositivos del valor justicia o derecho natural, los límites que pueden derivar colateralmente del derecho internacional y el condicionamiento de la realidad social con todos sus ingredientes. ¿Qué significa esto? Bueno, la realidad social
sentido común. Si la realidad social de ese momento constituyente tiene ciertos valores, ciertas costumbres, y bueno, el proceso constituyente va a estar adaptado a esas realidades. Te está diciendo eso, Vidal Campos. Ahora, el tema de los límites de derecho internacional público y los límites de derecho natural significa que para este autor hay hay derechos naturales que no pueden ser vulnerados y violados. Eso es una gran discusión entre derechos positivos y derechos naturales. La voy a dejar ahí. Pero ustedes sepan que hay, por ejemplo, ¿qué sería un derecho natural? Y el derecho natural es que por naturaleza tenemos ciertos derechos consagrados, por naturaleza. Al nacer, en tanto somos personas, tenemos estos derechos. Y otros que te dirán, no, esos no son derechos naturales, son derechos que se construyen desde la sociedad, desde el derecho positivo. Y después, los límites que pueden derivar colateralmente del derecho internacional público es, ustedes tienen que pensar que Vidal Campos escribe esto en el siglo XX para un proceso del siglo XIX, pero si hay un tratado internacional, bueno, que no tiene que infringir ese tratado internacional. No se rebusquen mucho, ustedes pueden pensar que el proceso constituyente es un momento rupturista, ilimitado, pero Vidal Campos habla de estos tres límites y ya está, pero en principio es ilimitado. Y después lo que decía Marcos, el poder constituyente derivado, que es el procedimiento de reforma, sí tiene límites. ¿Cuáles son los límites del procedimiento de reforma? Pregunta para un Y bonus. la misma Constitución, La misma Constitución. los Entonces, ¿qué es lo pactos, que... los pactos anteriores también, que bueno, que ya están dentro de la Constitución. Entonces, yo no sé si acá... a ver si voy a poder compartir acá. Tienen que ir a la Constitución Nacional. Constitución Nacional. A ver si la puedo compartir. Se está viendo, ¿no? La Constitución. En el Este es preámbulo, el ¿no? artículo que tienen que saber en esta parte de la materia. Acá, el 30. Lo leemos. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces, el segundo eje que yo les había puesto sobre reforma constitucional, les dije, anoten la palabra rigidez. ¿Qué significa la rigidez para Vidal Campos? ¿Tienen esta pregunta? La digo. La rigidez implica un procedimiento especial para la reforma. No cualquier ley ordinaria puede modificar una constitución. Eso es que la constitución es rígida. Lo contrario sería que la constitución sea flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Que cualquier ley ordinaria puede modificar una constitución. Por ejemplo, ¿qué sería una ley ordinaria? Una ley con mayoría absoluta. Ya vamos a ver cuando veamos estas cosas, pero mayoría absoluta es mitad más uno. Cualquier Esto ley. lo aclara, perdón Ariel, porque así no me mezclo. Esto lo aclara después en el último texto, ¿no? Que enviaste. Arballo decís, yo no sé si Arballo habla de la reforma, ¿eh? Sí, de la reforma sí, habla del 94 y empieza como a categorizar lo que es la Constitución, después en segunda instancia el derecho internacional y en tercera instancia las leyes del Congreso, ¿Estás seguro? como lo pone como en ese orden. Mirá, esto igual lo dice Vidal Campos. Mirá, ahí estoy compartiendo Vidal Campos.
la reforma de la Constitución, artículo 30, la duda de la rigidez. O sea, el tema de la rigidez está en Vidar Campos. El artículo 30 consagra la rigidez, tanto por el procedimiento de reforma como por el órgano especial que habilita a realizarla. Lo dice Vidar Campos. El tema de la rigidez lo dice Vidar Campos acá. ¿Qué significa que sea rígida? Que es un procedimiento especial de reforma. Quédate con eso, Ariel. Después, si Ok. llego en el tiempo, hablamos de Arballo, o el viernes que viene hablamos de Arballo, pero estoy casi seguro que Arballo no dice nada. A ver. Acá este es el texto de Arballo. No, de rigidez no, habla de las instancias. A ver, parece. No, Arballo no habla de la reforma, ni la rigidez. Te estarás confundiendo con otra cosa. Si querés, déjame avanzar, así avanzo con algo del poco tiempo que me queda, y el viernes sacame este tema nuevamente. Pero te queda claro que la rigidez está expresada en el artículo 30. La rigidez significa que no cualquier norma ordinaria la modifica. ¿Y qué significa no cualquier norma? ¿Cuál es el procedimiento? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo que dice el artículo 30 acá. Lo que dice el artículo 30. Este es el procedimiento. Entonces, yo también les había marcado las etapas de la reforma, que también lo dice Vidar Campos, así, bien esquemático. Primera etapa, anoten en los apuntes. Primera etapa, hay ay, se me fue la palabra. Una necesidad de reforma. Hay un órgano que declara la necesidad de reforma. Che, hay que reformar la Constitución. Esa es la primera etapa, que Vidar Campos la va a definir como etapa iniciativa. ¿Quién es el órgano que inicia la reforma? El Congreso. El Congreso tiene que declarar la necesidad de reforma. Lo dice acá el artículo 30, miren. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, por ambas cámaras. Siempre que escuchen Congreso, ambas cámaras. Si algo requiere una cámara, lo va a decir. Pero como nuestro Congreso es bicameral, siempre se requiere el acuerdo de las dos cámaras. Eso es la bicameralidad. Pero miren lo que dice, con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros. No es mayoría absoluta, 2/3 partes. Re difícil, 2/3 partes. Por eso es un procedimiento especial, no una ley ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, Ahí habla de los presentes o de la totalidad de la Cámara. Para Ariel, sí, está muy bien lo que dice Ariel. Si nosotros leemos el artículo 30, ¿cuántos, para que se dé una idea, la Cámara de Diputados tiene 257 miembros y senadores tiene 72. O sea, no es lo mismo 2/3 partes de los presentes que 2/3 partes de los totales. Si hay 60 miembros en el Senado, no es lo mismo 2/3 partes sobre esos 60 que 2/3 partes sobre los 72. No es lo mismo. Es más fácil sobre los presentes que sobre los totales, ¿de acuerdo? Fácil. Bueno, a la pregunta de Ariel, ¿qué le respondemos? ¿Sobre los presentes o sobre los totales? No lo dice la Constitución. Sobre los totales, seguro. No lo dice la Constitución. Entonces, lo digo ahora, lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el órgano que en última instancia interpreta la Constitución? La justicia. La justicia, y la cabeza de la justicia federal es la Corte Suprema. Entonces, capaz, vamos a ver que en fallos judiciales se va construyendo la jurisprudencia para definir cuestiones que la Constitución o es ambigua o hay términos ambiguos o demás. Hubo mucho lío con esto, porque la reforma del 49 fue con los miembros presentes, y la doctrina de ese momento, cuando digo la doctrina es abogados, de derecho constitucional,
los discursos jurídicos de la época decían que la reforma del 49 era inválida porque fueron sobre los 2/3 presentes y no totales. Pero no estaba dicho en la Constitución sobre los totales. Esto es una discusión. En la de 1994, la reforma de la Constitución se hizo con las 2/3 partes de los totales. Y hay un acuerdo entre en la doctrina que es sobre los totales. Pero lo que a mí me interesa que les quede es que la Constitución no lo dice y esto está abierto a debate, a polémica. Quédense con eso. Quédense con eso. Por un tema de tiempo no puedo desarrollar más, pero quédense con que la Constitución no lo dice. Cuando en la Constitución, con la Constitución haya ambigüedades, quien interpreta en última instancia va a ser la Corte Suprema, y que en la reforma del 94 el Congreso, con 2/3 partes de los totales, declaró la necesidad de reforma. Esa sería la etapa iniciativa. Luego Vidal Campos habla sobre una etapa de revisión. Es la segunda etapa, una etapa de revisión. ¿En qué consiste? Bueno, ven que acá dice punto y coma, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Esto es muy importante que les quede claro. ¿Quién va a ser finalmente los que van a modificar la Constitución? Los ciudadanos. No, esto no es una democracia directa, Luis. No lo veo, Luis, pero yo sé que es el lado de él. Que los ciudadanos, acá los ciudadanos no gobiernan, solamente eligen a sus representantes. Y el Congreso, ¿no es? Tampoco, Marcos, bien, está bien la pregunta. El Congreso no, porque el Congreso es parte de los poderes constituidos, que no les dije qué es esto, pero ahora se los voy a decir. El Congreso no. El Congreso participa en la etapa iniciativa. Serían las Declara la provincias. necesidad de reforma. Ahora, miren lo que dice acá. Poder legislativo, ¿no es? No, el poder legislativo es el Congreso, Ariel. La Convención Reformadora. La Convención Constituyente Reformadora, ahí está, que lo dice acá. No se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Hay un órgano que se constituye únicamente para reformar la Constitución y luego se disuelve. Eso es la Convención Constituyente. ¿Quiénes eligen a los convencionales constituyentes? Los ciudadanos. Entonces, en 1994 Bueno, fue por el eso he pueblo dicho a eso. las urnas y por voto eligió a los convencionales constituyentes, luego de la declaración de reforma del Congreso. Entonces, recapitulamos. Primera etapa, Congreso, iniciativa. Congreso declara la necesidad de reforma según el artículo 30, 2/3 partes, al menos de los miembros. Ahí está la necesidad de reforma. ¿Y qué es la necesidad de reforma? Bueno, va a haber una ley que va a tener que estar aprobada en Cámara de Diputados y Cámara de Senado, que va a decir, artículo 1, necesidad de reforma. Esa es la declaración de necesidad de reforma. Si tendríamos tiempo, le podríamos mostrar, por ejemplo, en 1994, la ley de necesidad de reforma. Lo pueden googlear y ponen ley de 1994, necesidad de reforma. Y ahí le va a aparecer el articulado. Y después, artículo 1, necesidad de reforma, artículo 2, vamos a modificar tal cosa. Y después, una vez que está la necesidad de reforma, la ciudadanía vota, elige a los constituyentes y finalmente, en la etapa de revisión, los convencionales constituyentes se juntan. En el 94 se juntaron en Santa Fe. Creo, en Paraná. Se juntaron en Paraná, no sé cuánto duró las sesiones de la convención, imagino que 1 mes, 2 meses, lo pueden googlear y me sacan de la duda, y en esos 2 meses los convencionales constituyentes se juntaban todos los días, se organizaban diferentes temáticas a ver qué se modifica de la Constitución. Esa es la etapa de revisión. Y una vez que los convencionales constituyentes se pusieron todos de acuerdo y modificaron la Constitución, entra en vigencia la Constitución reformada. Ya está. Vidal Campos habla de una tercera etapa, que es la etapa de rectificación.
No tenemos en Argentina esa etapa. ¿Qué sería la etapa de rectificación? Una vez que termina la convención constituyente, de plantear las modificaciones a la Constitución, tiene que haber una rectificación por parte de la ciudadanía. Es decir, che, los convencionales nos dirían a todos nosotros, acá está la Constitución reformada, ahora tiene que votar la ciudadanía nuevamente por sí o por no, si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta Constitución modificada. En Argentina eso no está. Por ejemplo, en Chile sí pasa eso. Hay una etapa de rectificación. No sé si se acuerdan, capaz eran chicos, pero en el 2019 hubo un proceso constituyente en Chile, creo que fue ante la pandemia, donde hubo levantamientos, hubo movilizaciones, quilombo, y se convocó a la convención, a la reforma de la Constitución, a la convención constituyente. Pero ¿qué pasó en Chile? Se juntaron los convencionales, se pusieron de acuerdo en modificar la Constitución y después tocó la parte de rectificación. Che, esta es la Constitución modificada. La ciudadanía, los chilenos, fueron a votar y ¿qué votaron? Por el no. En No, contra. no estamos de acuerdo. Y otra vez tuvieron que... Votaron en contra. Votaron en contra. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más tengo Esto es lo central de Vidar Campos. Repito, definición, clasificación, reforma constitucional, la rigidez y el procedimiento de reforma. Hay más cosas en Vidar Campos, guarda, hay más cosas. Sigan leyendo Vidar Campos. Quiero cerrar, 5 minutos me va a pasar, porque es verdad, arrancamos 9:30. Porque tuvimos unos problemas con el Zoom, con Ezequiel, por eso. Me puedo pasar 5 minutos de las 11, 5 minutos, ya sé que es tarde, 5 minutos, así puedo desarrollamos y tratamos de cerrar Gibson y Faletti, desarrollamos bastante Vidar Campos. Me gustaría hacer lo siguiente, dar claves de interpretación del texto de Arballo. Y ya les quedan todos los elementos para cerrar los temas el viernes. Esto es lo bueno de compartir pantalla, pero bueno, la virtualidad, pero no me gusta. Bien, estamos viendo, bueno, esto es Vidar Campos. Ves que hay más cosas de Vidar Campos. Me interesa que lean todo de Vidar Campos. Acá está las etapas de la reforma y sus requisitos, lo que hablamos recién. La unidad palos, ya lo desarrollamos. La Constitución. ¿Qué trae la caja? A ver si tengo mis notas sobre temas centrales. Esto es lo que me interesa que busquen. La caja. ¿Qué es la caja? Esto está en el capítulo 1, se los digo. Lo define La como Constitución, creo, ¿no? La caja en la Constitución es el artefacto constitucional, es la fuente de derechos y garantías y funciona como un instrumento de gobierno. ¿Qué es lo que me interesa que busquen en este texto? Bueno, ¿qué trae la caja? Primera pregunta, ¿qué trae la caja? Artículos, 130 artículos. ¿Sí? Trae un preámbulo, su articulado y cláusulas transitorias. Busquen en el texto de Arballo eso y en la Constitución. Ahora a veces vamos a trabajar con la Constitución. No es necesario que se lean los 130 artículos, no le vamos a pedir en absoluto que se sepan los artículos, pero sí que se vayan ubicando el preámbulo, el articulado, las cláusulas transitorias. Después Arballo, en algún momento, en la estructura, acá en la estructura, la Constitución se divide en dos grandes partes, la llamada parte dogmática y la llamada parte orgánica. Bueno, para el viernes, ustedes me van a tener que decir, si yo me sumo y si no Ezequiel, para Arballo, ¿qué es la parte dogmática? Que lo están leyendo ahí. ¿Qué es la parte dogmática y qué es la parte orgánica?
¿Qué está dicho en la parte dogmática y qué está dicho en la parte dogmática? En la parte orgánica. Una pirámide jurídica. ¿Por qué Arballo habla de una pirámide jurídica? Cuando hablamos de una pirámide es un orden jerárquico de normas formando una pirámide. Hay normas que están en la base de la pirámide y un orden jerárquico a partir de esa norma que está en la base, descendiente de diferentes normas. La Constitución es la norma suprema, o sea, la Constitución es un texto escrito. Sí, la Constitución sirve como instrumento de gobierno. Sí, la Constitución sirve para garantizar derechos fundamentales y garantías. Sí, la Constitución Puede es ser, una norma. puede ser que después vengan los tratados internacionales, creo, Sí, algo así. sí, está por ahí. Por eso, yo quiero dejar claro esto. Hay un montón de normas, hay un conjunto jerárquico de normas. Hay una norma que es la que está arriba, en la punta de la pirámide. Es la norma suprema. ¿Cuál? La Constitución. Y luego hay un orden a partir del cual de la Constitución se derivan el resto de normas. Y es lo que dice recién Luis. La Constitución, tratados internacionales, con jerarquía constitucional, tratados sin jerarquía constitucional, leyes, decretos, reglamentaciones, así se arma la pirámide. Está ahí, eso es la pirámide jurídica. Esto es lo que a mí me interesa. Son todas normas. ¿La ley es una norma? Sí. La ley es una norma escrita general que emana de autoridad competente. A eso le decimos ley. Pero es una norma. Un decreto es una norma, pero es una norma facultada por el Poder Ejecutivo. Un tratado internacional es una norma. Y así. Espero que se entienda la idea. Una constitución es una norma. El preámbulo y después esto de nos los representantes del pueblo. ¿Por qué nos los representantes? Bueno, me interesa que busquen en este texto qué dice Arballo acerca de el genoma, a ver si hay un título así. Esto. El genoma constitucional, representativa, republicana y federal. O sea, los tres apellidos de la Constitución. Quiero que para el viernes me digan, ¿qué dice Arballo acerca de qué es este término? Representativa y republicana. Federal no lo desarrolla. Pero una pregunta así, ¿qué significa esto de que la Constitución es republicana y representativa y federal? Que si miran en el artículo 1 de la Constitución, la Constitución Nacional en su artículo 1, perdón la desprolijidad, Constitución Nacional, artículo 1, acá tenemos lo que decía Arballo, preámbulo, lean el preámbulo. Cada término del preámbulo significa algo. Nos, los representantes del pueblo. Nos, los representantes. Esto es una forma de gobierno representativa, es una república representativa, no una república democrática. Acá no gobierna el pueblo, como alguien creo que recién hablábamos. Acá gobiernan los representantes. De ahí viene, los representantes. Gobiernan los representantes, no el pueblo. Eso está dicho en el artículo 22. Artículo 1. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la Constitución. Esto es el genoma constitucional del que habla Arballo. Estos son los tres apellidos de la Constitución, republicana, federal, representativa. Para el viernes quiero que me expliquen, según Arballo, republicana y representativa.
Y después, y con esto terminamos, a ver si acá ves, republicana, representativa, lo tienen que leer, el voto, los partidos, y ya estamos, ya estamos. Listo, y ahí termina. El texto de Herballo es fácil, es ágil, la lectura. Bueno, 11:06. En el último tiempo, en los últimos minutos, creo que metí quinta, les dije un montón de cosas y no les dejé nada para decir. Pero todo lo que tengan dudas, el viernes, obvio. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o estamos para terminar? ¿Qué dicen? No, yo no. Estamos Los bien, parece. agobié, los arruiné, ¿no? Los últimos 15 minutos hablé yo solo. Lucio creo que es la primera vez que está callado toda la clase, no dijo nada. Además tiene los ojos rojos, es como que me quiere ya está, por hoy ya estoy. Adriana, vas a decir algo. Sí, yo tengo una consulta. Los conceptos y las definiciones que da Campos solamente aplican para la Argentina. Vidar Campos es un doctrinario argentino. Si vos me preguntás, ¿en derecho constitucional en Brasil estudia Vidar Campos? Mi respuesta es no lo sé. Porque yo sí viví una constituyente y no es nada lo que define el texto. Entonces es En los como raro. pasos, me decís vos, en los pasos. Y fue para derrocar un mandato popular, en realidad. Fue hecho desde el gobierno, no vino desde la soberanía de los ciudadanos. Pará, ¿en qué No. experiencia me estás hablando? 2017, Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela. Bueno, Sí. pero en Venezuela, sin politizar la cosa, en Venezuela me imagino que en 2017 Maduro, que era en ejercicio el presidente, me imagino que hubo un momento donde la ciudadanía eligió constituyentes, ¿no? ¿Segura? No fue la ciudadanía, había ganado una elección la Pero pará, oposición. por eso te digo, guarda, yo entiendo, déjame prejuzgar desde qué lado me estás hablando de esta situación, pero trata de tomar distancia y no politizar. Es- Vamos a acordar que hubo elecciones. No, o sea, hubo unas elecciones antes de una constituyente para la Asamblea Nacional del Poder Legislativo. Los resultados no le favorecían al presidente y armó una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución y quitarle poder a la que había ganado, o sea, la que fue elección de soberanía popular. ¿Me explico? Bueno, pero hubo una primera elección. Para elegir lo que se dice aquí los del Congreso. Y de ahí, como los resultados, mucho después salió una Asamblea Nacional Constituyente para quitarle poder a la que ya había ganado. ¿Me explico? O sea, para cambiar la Constitución y que Yo el poder... entiendo la situación, estudié ese proceso, que imagino que el resto no está al tanto en detalle del proceso. Yo lo que te diría, Adriana, es que comparalo, porque eso fue algo muy particular, que es lo que decís vos. Hubo un proceso constituyente. La ciudadanía, por voto, eligió los convencionales constituyentes. En tus palabras, vos dijiste, no le convenía al gobierno, por lo tanto, en paralelo convocó una Asamblea Nacional. Que sí, Constituyente. pasó eso. Pero con, O sea, me pero lo explico. que podríamos acordar es que en un primer momento hubo una convocatoria a los convencionales constituyentes que ellos iban a reformar la Constitución. No, ahí fueron los diputados o congresistas de la asamblea anterior, no se llamó, ni siquiera se presentó ese constituyente. No sé, no pasó nada de eso, o sea, no hubo una presentación, no hubo una segunda etapa donde la aprobaran, nada de eso. O sea, eso dije yo, mira, esto es así, así, ya. No hubo un poder del El pueblo para texto de Vidal mandarlo. Campos, a ver, el procedimiento de reforma para Argentina y para cualquier país va a estar definido en la propia Constitución del país.
cada país es soberano para elegir la organización institucional de su sociedad. Y cada sociedad va a organizar en el proceso de la organización colectiva cómo definir sus procedimientos. Entonces, a tu La pregunta, che, esto de Constitución que dice no lo Villar Campos, ¿es regla. para todos los países? No, cada país es soberano en cómo organizar sus instituciones y sus mecanismos y procedimientos de reforma de esas instituciones. No, pero no Complicado. tenés nada, no estoy diciendo nada, estoy diciendo cada país organiza sus propias instituciones. No sé por qué me haces como que no estás de acuerdo, porque Porque la constitución anterior era parecida como la que está rigiendo Argentina, pero aún así se logró, digamos, buscarle la vuelta. está Y sí, bien, o entonces sea, tu cuestionamiento sí, es, che, en Venezuela no se respeta la Constitución. es más complejo que eso, pero bueno. Entiendo que es complejo y prejuzgo tu posición desde donde vos hablás. Yo lo que te diría es que tomes distancia si querés comprender un proceso de forma integral, que tomes distancia de tu posición ideológica. No para este tema que es recontra polémico, para cualquier tema. Para cualquier tema. Hay que tomar distancia de lo que uno cree para tratar de tener un balance de los procesos que uno quiere pensar. Eso nomás. Pero me parece perfecto el ejemplo que traes a cuenta. Pero para aclararlo, lo que dice Vidal Campos es en teoría. Cada país va a organizar sus propias instituciones. Cada país organiza sus propias. Después, hay un proceso en un país particular donde el texto formal dice una cosa y en los hechos pasó otra cosa, bueno, habrá que ver en profundidad, en particular, qué pasó en esas cosas. Ya está. Es un modelo explicativo aparte, ¿no? Es como Es un una proceso teoría. formal. Ahora, en nuestro país, sí pasa esto. ¿Por qué? Porque está dicho en la Constitución. No es que Ok, se hace porque lo dice Vidal Campos. ok, Está dicho en nuestra Constitución. ¿Se entiende la perfecto. diferencia? Una cosa es lo que está dicho en la doctrina, otra cosa es lo que está dicho en las instituciones nuestras, que es la Constitución y toda esta estructura jerárquica de la que decía. Sí, sí, Está es un en el dato. artículo 30. Está en el Sí, sí, artículo sí, 30. Ahí. ¿Está bien? perfecto. Adriana me generó una polémica total. Qué No, bárbaro. no, pero es interesante igual el tema. Es un quilombo. El proceso Venezuela, Ecuador, Bolivia es un quilombo. Pero en las clases de ciencias sociales, en la carrera de ciencia política, trabajamos estos temas. Por eso yo decía, conozco el proceso de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. Son procesos complejos que hay que verlos de una mirada global, integral. Es difícil igual porque siempre entra un poco la ideología en el juicio que uno hace. Pero, Obvio, pero bueno, obvio, obvio. Bueno, otra pregunta, no, yo estoy bien. Adriana. ¿Alguien más? ¿Cortamos? 11:15. Lucio se Dale, quiere ir a descansar. Bueno, nos el vemos. viernes la clase quedó grabada. Si yo me puedo sumar, les voy a preguntar esto del que le dejé a Arballo. Villar Campos no fue todo lo que hablamos hoy, no fue todo lo de Villar Campos. O sea, que lean a Villar Campos. Y espero que a esta altura, lo de Gibson y Faletti haya quedado claro, por lo menos como esquema, el proceso en general. Después, los detalles tienen que leer el texto. Perfecto. ¿Sí? La última, Ari, las Sí. diapositivas de la línea temporal las vas a mandar al grupo. Pero ya quedó en la clase grabada. Ah, listo, listo, la saco de ahí. ¿Lo Sí, subís sí. entonces al blog? ¿La clase? Sí. Sí, 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 sí. Ah, Sí, sí, listo, por eso buenísimo. estoy con la cuenta, por eso nos demoramos, porque Ezequiel me pasó la cuenta, la grabo y ya la subo al blog. Impecable. ¿Listo? Dale. Gracias. Nos vemos. Que estén bien, che. Nos vemos el viernes. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.